Buffon, le queda a Carvajal ahora. El toque de nuevo para Lucas, llegó, ¡golazo! ¡Golazo! De Trent Alexander-Arnold que cobra rápido. ¡Ahí está Origi! ¡Gol! Hola, hola, espero que estén preparados para nuestro invitado de hoy porque tiene una historia riquísima. Antes que nada fue un fan absoluto del deporte. Luego un atleta de elite, fue autor de récords, creo que todavía tiene uno vigente y con un título universitario que los va a sorprender. Pero seguramente ustedes lo conocen más como periodista, relator y como la voz del FIFA. Fernando Palomo está conectado. Bienvenido, Fer, ¿cómo va? De maravilla, a mí, qué gusto compartir con vos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, y encantado con verte a vos y con todo lo que veo detrás, con toda prácticamente la historia del deporte, detrás del fútbol, de los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Hermosa la decoración que tenés ahí. ¿Tu familia, es cierto que se dedicaba a plantar café? Sí, todavía, Ajá. más que plantarlo, a cosecharlo y más que Ajá. cosecharlo, a tomarlo. Es una tradición de los abuelos y de los abuelos a los padres y ahora nosotros estamos tratando de llevárselo a nuestros hijos también, que toman café, que están aprendiendo por lo menos a entender de qué se trata el proceso. ¿Y vos te graduaste como economista agrícola en una universidad de Estados Unidos? Es así, me gradué de Texas A&M en el 96, estudié economía agrícola justamente porque mi intención, digamos, profesional, al entender que había un camino ya forjado y que, bueno, mi padre había tenido el tino de construirlo para nosotros, que lo menos que podía hacer era tratar de construir sobre lo ya hecho. Mi pasión igual siempre estaba metida en los deportes, no creía que en El Salvador existía, que es de donde vengo, Sí. que en El Salvador existía una posibilidad de poder construir un camino profesional como para dedicarme a ello en esto que era mi pasión, ¿no? Que es la comunicación deportiva. ¿Y en algún momento pensaste en trabajar como economista agrícola? ¿O eso Sí, ¿sí? bastante. Ajá. Sí, sí, lo contemplé desde muy temprano. A ver, yo estudiaba y antes de graduarme, pues evidentemente también estaba viendo por qué rumbo, por qué camino iba a tomar mi carrera. Ya una vez graduado profesionalmente, sabía que tenía que empezar a dedicarme en esto y arranqué arranqué trabajando en una agencia de publicidad y en esta agencia de publicidad lo que pretendía era conocer un poco los entresijos de ese rubro para entender también cómo poder llevar nuestro café desde una planta a una bolsa y de una bolsa a los mercados, ¿no? Supermercados, tiendas o cafeterías que pudieran ayudarnos. Mm. ¿Y qué dijo tu familia cuando de repente dijiste, no, me dedico al periodismo deportivo, con tanta tradición en un rubro, ¿no? Y vos te ibas para un lado que no tenía nada que ver? Algo tenía que ver ya en mi vida, porque de alguna manera había temprano conocido también los medios de comunicación deportivos en El Salvador y me dedicaba a ello, pero más como una afición, como un hobby. Lo hice cuando todavía estaba en el colegio, me faltaban 2 años para recibirme del colegio en El Salvador, cuando ya me metí a redacciones de medios de comunicación, a la televisión deportiva. No existía una tele deportiva como tal, pero sí un canal con tradición en deportes. Es más, su eslogan era ese, el Canal 4, el canal tradición en deportes, porque por ahí pasaban los mundiales, los Juegos Olímpicos y demás. Y fue por unos Juegos Olímpicos que me metí a conocer su redacción y esto me enamoró. Esto fue lo que me hizo conocer que si había algo que me apasionaba era esto, la comunicación deportiva. Pero pues evidentemente ahí también conocí que no era un medio lo suficientemente desarrollado, digamos, como para poder pretender continuar con un estilo de vida que ya me habían dejado mis padres y a partir de ahí supe que, bueno, el desarrollo pasaba por el rubro agrícola que es en el que mi padre se dedicó toda su vida. Es cierto que la leyenda dice que vivía en una casa muy grande, de esas en las que llamás al personal de servicio con una campanita, ¿es cierto? Bueno, sí, es una tradición también de mi madre, sobre todo, que ella estaba acostumbrada a tener lo podríamos haber hablado tal cual como nosotros estamos hablando ahora mismo y en este tono, haber pedido que esa gente fantástica que tanto nos acompañó durante tanto tiempo
llegase hacia nosotros y nos ayudara con lo que nosotros estábamos requiriendo en ese momento. Pero mi madre, por tradición, tenía la campana, quizás porque en la casa en la que ella creció también era un poco más grande y estaba la cocina más retirada del comedor, y se acostumbró a ello. Una campanita famosa, en casa todavía la vemos. Mi madre todavía la usa, nos reímos cuando la usa todavía, pero es más una cuestión de costumbre. Escúchame, ¿y es cierto que recibías en El Salvador la edición del Gráfico de la revista argentina? Sí, no yo particularmente, lo hicieron mis hermanos, y la familia después se fue haciendo de la suscripción. En algún momento la suscripción se habilitó internacionalmente, creo yo. No sé quién la habrá tomado en El Salvador como para poder adoptarla y que nos evitase esto. Ya llegaba a la casa, o por lo menos a mis hermanos les evitase el tener que ir a una farmacia en el centro histórico de El Salvador a buscarla, porque era ahí donde llegaba con una semana de retraso incluso, porque yo creo que el Gráfico, la revista, su edición la llevaban, no sé, desconozco, solo intuyo, acá la llevaban los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que de repente no había vuelo de aerolíneas que llegara hacia El Salvador, pero me imagino que la llevaban, la acercaban a algún aeropuerto donde sí podía tomarla, alguna línea aérea que viajase a El Salvador, y luego la acercaran a San Salvador. No eran muchas las ediciones que llevaban, con lo que había que, por lo que me cuentan mis hermanos, había que correr a esa farmacia un martes de la semana para recoger la edición anterior, la edición de la semana anterior. O sea que cualquier resultado que mis hermanos mirasen lo conocían a partir de lo que se publicaba en los periódicos, pero ya veían las crónicas con una semana de retraso. Sí, ahí una de esa, por ejemplo, creo que tengo 3. Una porque mi hermano la consiguió por su lado, otra que es la que nosotros comprábamos o llegaba ya por suscripción, y luego yo habré comprado una más pensando que no la teníamos, y luego mis hermanos me fueron dejando las ediciones que ellos ya, bueno, antes que tirarlas, mejor la dejaban en buenas manos, y fueron cayéndome. Uno de tus hermanos fue presidente del Comité Olímpico de El Salvador, ¿no? Sí, Eduardo, mi hermano mayor. Mi hermano mayor fue de más joven deportista, fue futbolista, llegó a jugar en reservas de un club profesional en El Salvador. Después llegó a jugar en el equipo de la misma universidad en la que yo estudié, que fue por eso que yo terminé estudiando en esa universidad, porque él inculcó, digamos, la pasión por Texas A&M. Y luego de eso, un par de lesiones de rodilla le impidieron que pudiera seguir con práctica del deporte continuamente, digamos, muy ávido a eso. No encontraba otro deporte ahí está, el guayo, que le impidiera disfrutarlo, o que le permitiera disfrutarlo sin molestia de rodilla. Y de repente andaba en Minneapolis y se encontró que en el río, Charles creo que es el río de allá, yo no recuerdo ahora, entre Minneapolis y San Paul, se encontró unos botes con remeros y dijo, bueno, ese deporte no es de impacto, de repente con ese deporte puedo seguir la práctica de algo sin sufrir de dolor en las rodillas. Y así, larga historia corta, instaló el remo en El Salvador, fundó la Federación de Remo en El Salvador, se fanatizó por el mismo, llegó a conseguir una medalla de plata, de plata o bronce en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y forjó al primer medallista panamericano de plata en El Salvador, Oliver Adam, que lo consiguió en los Juegos de Mar del Plata 95. Todo esto lo llevó a que le consideraran un dirigente exitoso y llegó al Comité Olímpico de El Salvador, no recuerdo si fue después de Atenas 2004, y se instaló ahí un buen tiempo. Fue 3 ciclos presidente del Comité Olímpico de El Salvador, hizo muchísimas cosas, la verdad, pero luego, estando tanto tiempo, los dirigentes deportivos, esto creo que es una cuestión de naturaleza también, encuentran que se hace menos de lo que se ve, cuando en realidad había hecho bastante. Hoy lo notás, porque hoy la verdad que
el Comité Olímpico en El Salvador se ha convertido más en un trampolín para la imagen del presidente del Comité Olímpico que para los atletas. Y vos también fuiste un deportista de elite, porque creo que hay un récord salvadoreño que todavía tenés. Vos lanzabas jabalina. Hace un ratito veíamos una ficha tuya. ¿Te costó llamarme o encontrar una manera en cómo referirte a mi carrera deportiva? ¿Por qué? No, un atleta. No, porque tomaste tu tiempo en llamarte deportista de élite, era lo que tenía que caer así de inmediato. Lo que pasa es que la gente te conoce más por tu carrera en la comunicación que como deportista. Supongo que en El Salvador por las dos cosas. De élite, me parece, se queda... es un poco corta sí, de élite, en realidad fue muy corto el tiempo en el espacio de mi vida en el que verdaderamente estuve ahí en ese nivel. La verdad que aprecio muchísimo a los deportistas que logran pasar mucho tiempo en esos niveles, ¿no? Independientemente de el lugar que ocupen en esos escenarios, aquellos que logran pasar 3 o 4 ciclos olímpicos o ciclos de mundial, incluso en niveles para estar compitiendo con la elite mundial, tienen de mí todo un respeto, porque la verdad que a mí me costó muchísimo llegar a competir o estar en el nivel de ir a un campeonato del mundo. Lo hice en el 95. En Gotemburgo. En Gotemburgo, en Suecia. Me costó mucho llegar ahí, me costó mucho mantenerme en ese nivel, y ese nivel lo mantuve 3 años. Un ciclo olímpico es de 4 años y bueno, no pude ir en el 96, no estaban dadas las condiciones para ir. Es un tema bastante más largo, pero digamos que en el Comité Olímpico de entonces administrativamente favorecieron otra postulación, digamos, para asistir a esos Juegos Olímpicos, y luego del 96 al 2000, cuando parece corto, que son 4 años, en la vida de alguien que recién se está graduando, que ve que trata de encontrar un camino profesional, se da cuenta que el resto de sus grupo social, digamos, como que está entrando ya en una vida en la que pueden lograr independencia y mantenerse, entrar en formar familias. De repente yo me veía que todavía seguía persiguiendo este sueño y no encontraba un arropo, una compañía corporativa, digamos, que me ayudara, asistiera a poder lograr el sueño. Ahí me entró un poco la desesperación y dije, no, yo tengo que... Entre la desesperación y la coincidencia también que caí en una lesión de la que no me recuperé o no entré en un proceso correcto de recuperación, encontré los puntos en los que me llevaron, o el punto en el que me llevó a encontrarme con esta profesión que ahora ya llevo 27 años de llamarla mía, ¿no? De llamarla mi profesión. Y creo que nada pasa por casualidad. Lo tuyo no pasa por ahí, lo tuyo debe pasar por otro camino. Todavía tenés el récord de lanzamiento de jabalina de Guatemala, del Salvador, perdón, con 72-20, ¿no? Con 72 metros, hasta hace muy poco era el récord de Centroamérica, también desde Guatemala a Panamá. Hace poco lo rompió un chico costarricense. Y sí, todavía sigue estando. Te lo digo así un poco avergonzado porque no me parece una marca extraordinaria para hoy. Lo era para mí entonces todavía, y creo que podría haber hecho un poco más también, pero habla muchísimo, creo, del poco cariño que le tienen a ese deporte y a esa especialidad, particularmente en mi país. Yo creo que es alguien con dedicación. Hoy, si se pone a entrenar a alguien con medianas condiciones atléticas, creo que en 4 años lo podría llegar a romper, si no es que en menos. Hace un ratito hablabas del canal de El Salvador, y tengo entendido que vos eras adolescente y fuiste a ofrecer tus servicios al canal, más que nada porque lo que te interesaba era ver todos los deportes olímpicos, y la ventana que iba al aire era una ventana pequeña. En esa época no era un canal deportivo, y dijiste, bueno, pero la señal va a llegar al canal y van a estar todas las actividades ahí. Si yo entro a trabajar, voy a poder ver todo, ¿no? Un poco así fue. No tenía del todo conocimiento sobre cómo entraban las señales al canal ni qué es lo que podía ver, pero una vez entré para ofrecer lo que era casi que era una hemeroteca de noticias olímpicas que había guardado desde el 84 hasta Seúl 88, que me parecían le podían servir y mucho
a quienes tuviesen que trabajar en los Juegos Olímpicos y llegué a tocar la puerta con este archivo de noticias olímpicas. Y cuando vi lo que me encontré ahí atrás, yo dije, bueno, este es el lugar ideal, ¿no? Acá yo puedo tranquilamente, mientras están transmitiendo otras cosas, y el noticiero, la novela o lo que fuera, yo estaría viendo acá las señales que llegan desde Seúl, esto fue en 1988, y disfrutar de una variedad de deportes al mismo tiempo, ¿no? Antes que salga el resumen olímpico a la noche, que era de 1 hora, yo me tiraba 4 horas viendo deportes. Y ahí dije, la tele es lo que a mí me encanta. Podés controlar qué es lo que la gente ve y además ves un montón de cosas que de repente la gente no ve y que vos aprecias mucho más. Tengo entendido que tenés una memoria prodigiosa para nombres, para marcas, para registros. Se está acabando eso, te digo. O se está llenando. Se está llenando. Hay que liberarla en algún momento, ¿no? Bueno, sí, hay que liberarla. No sé, yo sé dónde hay que liberarla. Lo que no encontré el tiempo para poder liberarla. Pero sí, hay muchos recuerdos, sí. Cuando llegaste a la Argentina, creo que llegaste como especialista en deportes estadounidenses, que te trajeron para trabajar en ESPN, en fútbol americano, en béisbol, que por ahí en Argentina escaseaban los especialistas, y que tu primera columna en SportsCenter creo que fue sobre la NBA. ¿En qué momento te picó fuerte el fútbol, Fer? Siempre, el fútbol siempre me picó. A ver, el fútbol fue siempre el deporte que me apasionó. Lo jugué, como escribió Gattuso en su libro, ¿no? Gattuso dice 2 pies redondos, creo que así tituló el libro él. Gattuso es pelea al lado mío, los pies redondos de Gattuso. No quiero saber cómo Gattuso mirará mis pies cuando me vea algún día, si es que algún día me ve jugar. Lo mío no era el fútbol, definitivamente, pero era lo que me apasionaba. A ver, yo recuerdo en el Mundial del 94 en Estados Unidos estar organizando las jornadas de entrenamiento alrededor de los partidos del Mundial del 94. En el 98 me pasó lo mismo. Entrenaba con el equipo y trataba de ver, con el equipo de la universidad, y trataba de organizar mis entrenamientos a la hora en la que no chocase con algún partido que me interesara ver, o los invitaba a los americanos de mi equipo a interesarse por el fútbol, cosa que no les interesaba o les interesaba muy poco. Pero el fútbol siempre fue algo que me apasionó. Me apasionó muchísimo, pero no en ningún momento lo busqué en el Canal 4 en El Salvador como un lugar para tratar de desarrollarte. O nunca busqué ocupar una silla, ¿no? Nunca busqué ocupar una silla de periodista en el canal en ese deporte, ¿no? En esa disciplina. Y me dediqué a otras cosas de las que sabía también: atletismo, natación, la variedad de deportes olímpicos y deportes americanos, sobre todo el fútbol americano, que conocía bastante y del que sabía un montón y del que me consideraba capacitado como para poder hablar, ¿no? Y así fue como fui desarrollando mi carrera de comunicador deportivo, más en este tipo de cosas que en el fútbol, porque el fútbol ya estaba ocupado y no quería meterme a pelear por sillas en el fútbol. Prefería estar en otro lado, y así entré a ESPN como relator de fútbol americano. Empecé a relatar el fútbol los domingos a la noche. A partir de ahí se abre la oportunidad de SportsCenter en Argentina, con lo cual, entre la combinación de un par de cosas, conocimiento de deporte americanos y un acento medianamente neutro, me abrieron el espacio para convertirme en columnista de deportes americanos. Así que lo primero que yo hice en SportsCenter, Ale Pérez, no sé en qué asignación debe haber estado, pero recuerdo haber presentado un partido de los Knicks de Nueva York contra los Sonics de Seattle, porque jugaba el Colo Wolkowski. Wow, qué memoria. ¿Ibas mucho a la cancha en la Argentina o no? Bastante, sí. Me costó al principio porque tenía todavía que ir muchas veces a relatar fútbol americano a Estados Unidos. Entonces el primer tramo no iba mucho, porque pasaba subido en un avión o sentado en el estudio de SportsCenter. Pero ya cuando terminó la temporada de fútbol americano, 2001, sí, traté de ir cuanto podía ir a la cancha, me metía. Y si no iba a la cancha, acompañaba a los periodistas a hacer entrevistas a jugadores para verles de cerca. Me acuerdo haber acompañado a Jorge Barril a una entrevista con el Beto Alonso, y quedarme nada más que atrás viéndolo al Beto Alonso, porque estaba viendo, por primera vez veía al Beto Alonso moverse, creo yo.
Más allá de los videos de los partidos del 78 y el 82 y ver... y verle salir de la revista, no del gráfico, que es donde, digamos, le vi, a donde yo crecí viendo esos futbolistas en las fotos del gráfico. ¿Qué lugar ocupaba el Mágico González en esa infancia tuya? Que es como la gran figura histórica que ha dado El Salvador, ¿no? Ir a ver al Mágico González era, bueno, que te enseñara, o que a mí me enseñara por lo menos a apreciar el fútbol desde otra perspectiva. A mí el fútbol para mí significaba ver jugadores como el Mágico, que me hicieran sonreír porque hacían algo diferente en la cancha. Era ilusionante, además, porque te invitaba a intentar entre partido y partido las cosas que le veías hacer ahí en el campo, y además le veías con mayor atención. El fútbol lo veías con más atención, entonces, porque primero no era televisado en El Salvador, o se televisaba muy poco, y si se televisaba algo veías nada más que las mejores acciones, y las mejores acciones tenían que ver para el común denominador con las acciones en las que terminaba en alguna pelota de peligro o alguna acción de gol. Pero todo lo que pasaba antes, la construcción del juego, la invención de jugadas, que el Mágico de repente te las hacía en la mitad de la cancha, como muchas veces cerca del área, y terminaban quizá en nada, no salían en la tele. Esas te obligaban a prestar mucha atención. Y te llevabas la jugada tratando de ver cómo encontrabas una pelota, cerrabas los ojos a ver si me acuerdo qué es lo que hizo el Mágico. Y logro replicarlo en cualquier espacio libre, ¿no? El Mágico era invitarte a despertar la inventiva, era un genio en la cancha. De nuevo, el fútbol y los futbolistas que me parecen que son buenos son los que me hacen ver a mí, o en mí, reacciones como las que tenía con el Mágico. O sea, aquel futbolista que despierte una reacción como la que Jorge González despertaba en el Fernando Palomo pequeño, es el futbolista que me gusta. Recién hablabas de tu paso por el fútbol, relatando fútbol americano, de tu comienzo, pero tengo un video para compartir con vos que me parece que es quizá anterior a eso, y me parece que es de tus primeros relatos en ESPN. Mirá, vamos a compartir el video y quiero que me cuentes de eso, a ver. It's the next big thing. ¡Qué presentación! Larga por lo menos. Los Juegos Se acá en Outdoor. Lake Placid. Y el óvalo olímpico, donde en 1980 Eric Heiden en el patinaje de velocidad se llevó 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Ahora, otros atletas, estos caninos, estarán llevándose y peleando por otras medallas. Esto es extraordinario porque además Es el primer relato mío en esto es ESPN. una clase de periodismo. El tipo mete todo su expertise y todo lo que sabe de olimpismo, en este caso Juegos Olímpicos de invierno, para relatar una carrera de perros. Es un crack. Es así. ¿Qué te puedo decir? Es lo que es. Bueno, fue la primera asignación que tuve. La primera asignación que tuve. Y que no podía asimilar o consumir tanta información que tenía sobre perros. De repente me ponen un óvalo olímpico. Digo, de esto sé. De esto conozco. Pero esa fue mi primera asignación y el primer evento que tuve la fortuna de relatar en ESPN. Lo tomé con la seriedad que quien toma una final de una Copa del Mundo, los 100 metros en los Juegos Olímpicos de cualquier año. Fue, creo que los mismos nervios de ahora lo siento entonces, lo sentía entonces, de transmitir con esa responsabilidad, de tomar un micrófono de ESPN para transmitir cualquiera sea el evento. Y ese para mí era un evento, era el más importante en el deporte en ese momento. Claro. Ahí te veía en el Camp Nou recién. ¿Cuándo empezaste a relatar fútbol? ¿Cómo se dio que empezaste a relatar fútbol regularmente? Y en el 2003, antes de salir de Argentina, de pasar de Argentina a México, en Argentina sí el Sport Center, y después en México también Sport Center, pero en el 2003
ya se ampliaba la señal de ESPN, si no recuerdo mal, estaba saliendo ya ESPN+, entonces había necesidad de llenar 24 horas más de programación, ya se pasaban partidos que regularmente no se televisaban en aquel entonces, porque las únicas plataformas que existían, o los espacios que existían para pasar algo, una propiedad, era la ventana de ESPN, el original, que iba para toda Latinoamérica, y luego el ESPN+, que empezó a salir desde la Argentina en el 2002. Pues 2003, sobre el final de la temporada de fútbol, había necesidad de poner partidos que no se televisaban, que eran regularmente los partidos de los equipos de menor atención, y me empezaron a dar un par de repeticiones en esos partidos, más como comentarista que como relator. Eso se da en el momento en el que tengo que tomar una decisión, aceptar, digamos, la invitación que me hacía el canal de irme a México a relatar, a conducir el SportsCenter. Pero me había dejado ese gusanito de saber que creo que podía hacer un buen trabajo para relatar fútbol. Lo había hecho ya en alguna vez de Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, por ejemplo, en el canal en El Salvador, que tenés múltiples señales y de repente ponchan, desde el minuto 25 un partido del fútbol en los Juegos Panamericanos. Eso me pasó un montón de veces y sabía que me gustaba relatar el fútbol. Luego, cuando esto surge, yo me voy con ese gusanito todavía a México e inmediatamente llega allá, dije, bueno, acá hay producción para el ESPN 2 que sale para México y me encantaría involucrarme. Lo pedí, me aceptaron la propuesta y empecé a escalar, digamos, en ese mundo, de nuevo, desde los partidos de menor atención como para ganar repeticiones y confianza. Después me fui metiendo y me fueron dando mejores partidos también. ¿Y cómo se construye un estilo de relato? Porque cada relator tiene un estilo propio generalmente, Fer. Yo creo que lo primero que se tiene que construir es la confianza de poder llevar adelante la emoción de un deporte, el cual, bueno, es el más popular porque es el más visto y porque es el más seguido. El estilo lo vas logrando de acuerdo a lo que vos te haga sentirte vos siempre. No podés establecer un estilo imitando a alguien porque dejás de ser vos. Si imitas a alguien en un estilo de relato, tenés que ser ese alguien todo el tiempo, porque es imposible tener una dualidad de personas a nivel profesional. Yo traté o concluí, digamos, que el relato que a mí más me gustaba es aquel que le ponía emoción, que era certero, que no hablaba de más, que trataba de llevar adelante la imagen sin contarle a la gente aquello que ya está viendo. Todo eso lo vas desarrollando en el camino y luego creo que lo que no se puede esconder es con lo que nacés, que es la pasión. Yo soy muy pasional para ver los partidos. Ahora ya no los veo con tanta pasión desde la casa o desde enfrente de la tele o incluso en alguna tribuna, porque lo ves desde otra mirada, desde otra perspectiva, pero yo de chico, siguiendo a mi equipo en El Salvador o siguiendo a la selección de El Salvador, yo soltaba todo por esos momentos en el campo, ¿no? Pero el estilo creo que se va construyendo en aquello en lo que permaneces cómodo sin perder tu esencia y tu personalidad. Vos relatás en inglés también y quería preguntarte si te resultó sencillo hacerlo, porque una cosa es hablar bien inglés, ¿no? Y otra cosa es relatar en otro idioma, con vuelo, con metáforas, ¿no? Transmitiendo emociones, que es algo muy propio del relator, por otra parte. Con las emociones ya naces, ¿no? Luego el vocabulario lo vas aprendiendo, adoptando con el tiempo y evidentemente mientras más lo hablas, más vocabulario admitís, ¿no? en tu colección. Obvio, cuando sabía que tenía que relatar partidos en inglés, volcaba todos los espacios posibles para, de nuevo, hablar mucho más inglés que castellano en ese momento. Y luego lo que ya tenés es la pasión, eso lo transmitís naturalmente en cualquiera de los idiomas. Y ahí tampoco yo podía trasladar todo aquello que hago en español al inglés, porque el español evidentemente tengo muchísimo más vocabulario adaptado que lo que tengo en inglés. La pasión y eso, para eso no me preparaba o no me preparo cuando tengo que relatar un partido en inglés. Para lo que sí me preparo son para todas aquellas frases que quiero yo trasladar
en los momentos precisos de cada partido, con lo que conlleva una preparación muchísimo mayor porque no podés o no he logrado yo al menos todavía la seguridad para poder transmitir en un pensamiento lógico y bien estructurado al aire sin caer en las pausas necesarias de aquel que está pensando todavía cómo construir un pensamiento lógico en otro idioma, ¿no? Entonces, esa frase sí trato de construirla y luego no me meto en bosques, ¿no? Trato de quedarme en los lugares más abiertos y los espacios más cómodos para no luego meterme yo solo en un problema. Hablando de espacios cómodos, no es habitual que en tu rubro, el de los relatores de fútbol, haya profesionales muy formados en muchos deportes, ¿no? Porque viste que hay muchos colegas tuyos, le pones una foto de Usain Bolt y una de LeBron James y no saben cuál es cuál. Se me ocurre en Argentina, acá tenemos a Miguel Simón, que creo que vos trabajaste mucho tiempo con él, pero vos sos otro, ¿no? Alguien que está formado en un montón de deportes, no solo en aquel que le toca relatar. Mira, de lo primero esquivo, porque ya no me voy a meter a hacer periodismo de periodistas, pero a Miguel no lo puedo eludir. Miguel es un referente y un maestro para mí. Lo fue cuando lo conocí en el canal y compartir con él en cada noticiero era tratar de elevar la varilla continuamente. Yo creo que entre él y yo nos íbamos dando un poco entre la competitividad que cada uno puede llegar a tener, a ver quién hacía la mejor presentación para la siguiente noticia. Y era para mí siempre... era un placer tener cualquier espacio de conversación con él en un café o al aire en cualquier transmisión. De Miguel aprendí muchísimo. Sobre lo otro, hablo de mi experiencia. A mí me gustan los deportes. Me pregunta, ¿cuál es tu deporte favorito? Y yo digo, bueno, pasionalmente, vivo mucho el fútbol, pero vivo mucho las épocas del año en los deportes. Para mí nada dice que arranca el año como el Abierto de Australia, o nada me dice que se viene la primavera como el Masters de Augusta, o muy pocas cosas me dicen que ya estamos en el verano como el Tour de France. Entonces, todo eso a mí me va a llevar, o Wimbledon, ¿no? O el fin de semana, el sábado ese que se corre Silverstone y se juega Wimbledon el domingo también. Todo eso me va construyendo a mí un calendario del cual ya no puedo vivir. No te digo que sigo el básquet asiduamente, pero sigo mucho los playoffs. No sigo el béisbol todos los días, pero veo mucho los playoffs de béisbol. El fútbol americano, por la universidad, por la cual tengo un cariño especial y del cual soy un aficionado de sus deportes, trato de seguir todos sus deportes, pero también sigo mucho el fútbol americano colegial. Así que, nada, me encantan los deportes, ¿qué te puedo decir? Y cuando vienen los Juegos Olímpicos, para mí es que es el momento más importante del año. No del año, de cada 4 años. Reciente veía una foto con Mario Kempes y con el Matador. Han hecho una dupla memorable en las transmisiones en español. ¿Cómo es esa convivencia y la construcción de esa relación? Bueno, para mí fue también que me lo pusieran a Mario como comentarista y entrando acá en el canal. Trabajar con él era trabajar de nuevo, como cuando vi al Beto Alonso en esa entrevista que le hacía Jorge Barril en el 2000, imagínate, para mí era ver el de la revista, que se salía de la revista y lo estaba viendo ahí en persona. Imagínate ahora trabajar con quien fue el mejor jugador del primer mundial que yo vi, o del que tuve conciencia al menos. No lo vi completo y tengo vagos recuerdos de algunas cosas del 78, en televisión digo, pero luego fue el mundial del que más consumí cuando empezaba a saber que el deporte me gustaba, porque empecé a leer con el gráfico prácticamente y veía los gráficos del 78 y compartir con él y conocer de sus historias. Antes veíamos una foto, Mario y yo, en Atenas en la final del 2007 de la Champions, y los nervios, imagínate, estar relatando una final de Champions por primera vez en tu carrera. Mario totalmente tranquilo antes de entrar a la cancha y veía cómo se le acercaban grandes figuras del fútbol. Es que se le acercaba a Arrigo Sacchi, me acuerdo, estaba Paolo Rossi en vida aún y estaba trabajando en aquella Copa y se le acercó a saludarlo con una admiración. Paolo Rossi también había hecho lo suyo, ¿no? Y se le acercan a saludarle con una admiración y digo, yo estoy con este tipo trabajando. No me lo creía. Y Mario se convirtió con el tiempo en un hermano prácticamente. Me ha encontrado en momentos de mucha alegría. También le he confesado
cuestiones de mucha preocupación y me ha servido como un apoyo en múltiples ocasiones. Son muchos años de trabajo juntos. Fernando, ¿cómo es ponerle la voz al juego FIFA y qué alegrías te ha dado ese laburo que te ha dado, por otra parte, me imagino, parte de esa idea de ser un reconocimiento, además con otras generaciones, ¿no? Amplía la huella, evidentemente, porque la huella de ESPN llega donde llega ESPN con mi voz. Luego de eso, esta huella del FIFA o del EAFC ahora va a múltiples lugares. Ahí donde quieran bajar el audio, pueden ser en cualquier parte del mundo, donde quiera alguien de la tienda agarrar el audio, bajarlo y jugar con el audio nuestro en el juego. Relatarlo o grabar los juegos son unas sesiones intensas, muy constantes. Ahora mismo que estamos grabando esta charla, me acaban de escribir para preguntarme cuándo es la siguiente sesión, cuando ayer tuve una. Es continuo, es de todas las semanas, encontrar un espacio para tratar de sumar todavía más voz al juego, porque evidentemente la intención de EA es darle la mayor cuota de realismo al juego virtual, al juego digital. Es complejo porque te toca relatar de todas las acciones posibles, todo lo que te puedas imaginar, con todos los equipos y la mayoría de jugadores que te sean posibles, con lo que, de nuevo, las sesiones son larguísimas. ¿Cuáles alegrías me ha dado? Bueno, que me reconozcan no por la cara, por la voz, en muchísimos lugares donde jamás me habría imaginado que me podían llegar a reconocer. Me han parado por la calle en la Quinta Avenida en Manhattan, alguien que yo venía hablando con mi hijo y de repente alguien mira para atrás y sentí que conocí esa voz. Y se paran y me preguntan si soy yo, ¿no? Eso es impagable, creo yo. Es un honor enorme y una responsabilidad gigantesca también. Cualquier cosa que digas, ya alguien te lo va a conocer, pues que te pasan cosas divertidas también, un montón de gente que te dice, yo crecí contigo, ¿no? O una vez me pasó un chico en Costa Rica, me abrazó y no me soltaba nunca, y un cariño excesivo, y me dijo, perdóneme, pero es que yo le escucho más a usted que a mi papá. Eso te pone que pensar. Fer, tío, tenía un dato, pero creo que lo confirmo mirando tu background. ¿Es verdad que compras mucha memorabilia que en las tiendas online, no vamos a nombrar ninguna, llegan todo el tiempo a tu casa, no? No todo el tiempo. A veces me detengo un poco también. Voy coleccionando lo que me parece en ese momento posible para no también caer en lo absurdo, ¿no? Porque de repente en las emociones, mira, voy encontrando cosas. Acá muchas de estas cosas son cosas que me he ido encontrando en el camino, que me da pena tirar. Esa foto de don Alfredo ya está puesta en la pared, por ejemplo. Esa está en algún lado, porque un poco más atrás, no se ve ahora en la cámara. Veo que guardas muchas cosas de trabajo. Eso, por ejemplo, eso que veías ahí era la grilla creo que fue el último Sport Center que conduje en Argentina, que curiosamente fue, casualmente, fue el Sport Center en el que se presentó el debut de Messi con el Barcelona. ¡Wow! Ese fue tu último Sport Center en Argentina. ¿Y guardaste qué es eso? Que yo conduje en Argentina, como había tenido los papeles del primer Sport Center que conduje en Argentina, guardé los papeles del último. Y casualmente, te digo, pasaron un buen tiempo, pasaron un par de años revisando qué es lo que tenía. Voy a los papeles y noto que ese Sport Center era justo el que ves ahí. Era el Sport Center en el que se presentó Messi a jugar en la inauguración del Estadio do Dragão en Oporto, en un Barcelona-Porto, Porto dirigido por Mourinho, y Messi entra en el segundo tiempo y me toca presentarlo, porque no creo que el noticiero en algún momento anterior a ese haya tenido que ver con alguna acción de Messi. No sé si se haya hablado en algún momento sobre él, no quiero decir que fue el primero en ESPN en hablar de Messi, en absoluto, pero no creo que se haya pasado algún partido de él en las inferiores del Barça, no recuerdo. Lo cierto es que sí, este fue el primer partido que jugó Messi con el Barcelona y me tocó presentarlo a mí porque guardé los papeles de ese noticiero, los recuerdo. Y así he guardado un montón mi madre les llama cachivaches. Tenés 3 hijos y creo que los mayores ya en edad de universidad.
¿Los orientaste hacia algún lado? ¿Los preferís en la industria del café o en la industria de la comunicación No, ellos deportiva? eligen su camino. Eligen su camino. El mayor le gusta muchísimo el mundo de los deportes. Está estudiando gestión deportiva. El segundo está estudiando política, imagínate. Y la tercera, Valentina, está todavía en cole, juega al hockey y harán lo que quieran hacer. Yo lo que trato de inculcar es lo que me dieron a mí mis padres, son los valores y los pilares desde los cuales se tiene que construir una persona. Renovaste contrato con ESPN, creo que te acercás a los 30 años ya en esa empresa. Me contaron que va a ser la imagen del canal para los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Bueno, también por ese lado va. Los juegos los estaré cubriendo, seguro. La renovación la abracé con muchísimo cariño porque sí me llevará a los 30 años y espero poder estar en el 28 para llevar toda esta pasión olímpica a la gente que siga la cobertura de ESPN de esos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que además, por ser en Los Ángeles, para mí van a ser como dar la vuelta al mundo, ¿no? Como que si el universo. Porque fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 los que construyeron en mí la pasión por los Juegos. Para el final tengo unas frases y quiero que vos la completes con lo que quieras. Yo tiro la consigna y vos la completás. La primera es: mi mejor relato fue... Roma 2009. La final de la Champions, Manchester United-Barcelona. Todas las historias caían a donde tenían que caer, todos los datos caían a donde tenían que caer. El ídolo que la profesión me permitió conocer es... Bueno, Mario Kempes. A Marito lo tenía de ídolo. Eran Leopoldo Jacinto Luque y Marito. Me gustaría sacarme una foto con... Me gustaría sacarme una foto con... Mourinho. Ahí va. Mis candidatos No sé. a ganar el Mundial son... Francia. Lo más insólito que guardo entre mis cachivaches es... Tengo papel del confeti que tiraron en Sudáfrica cuando España quedó campeona del mundo en el 2010. Si solo McDonald's y Starbucks vendieran café, iría a... No, Starbucks. Sin patrocinio. A ver, no patrocina ni nada, pero digo, tiene mejor café. Por eso, sos un especialista. Mi café ideal es... El café. Café negro, café como tiene que ser, café. Ahora, si vamos a variedades, el Pacas, que es el que encontró mi bisabuelo, pero café negro. Si puede ser en Chemex, mejor, achocolatado. Si no se le pone azúcar ni leche, todo eso deja de ser café. El café es café negro. Haber conocido al Papa Francisco con mi familia fue... Un momento único. No te digo que soñado, porque jamás lo soñás. Y a todo eso llegás por el FIFA, por el juego, por el videojuego al final del día. Por Un ser la buen voz de partidos de fútbol, imagínate. Un buen relator debe tener... Conciencia periodística. Fer, ha sido un placer charlar con vos. Un abrazo grande, gracias por el tiempo y estaremos pendientes del próximo partido, que siempre es un placer escucharte relatar. Mil gracias, de verdad, y esto creo que ya lo puedo marcar en la cajita de cosas por hacer, porque jamás, mira, habiendo trabajado con micrófonos toda mi vida, jamás me puse a hablar con uno. Un placer haber sido justamente ese puente. Gracias. Has trabajado mucho tiempo con Meteorfor. Es un placer que hoy hayas charlado con nosotros. Gracias, Fernando Palomo, con nosotros en nuestra selección de invitados.